Hola amigos, sean bienvenidos a su canal Electrosoto X. En este video tutorial les explicaré o les voy a enseñar realmente cómo aprender a soldar de una manera muy fácil y con unos elementos muy básicos. En este caso, pues vamos a iniciar primero hablando de unos fundamentos o requerimientos que hay que tener en cuenta para hacer unas buenas soldaduras, como cuáles. Como cuando vamos a soldar componentes electrónicos o materiales eléctricos. En ese caso hay que tener en cuenta lo siguiente, y es que hay que tener un buen cautín. En ese caso, dependiendo de lo que vamos a soldar, así mismo ubicaremos el cautín. En ese caso podemos utilizar un cautín para componentes electrónicos, como es en este ejemplo práctico que vamos a hacer hoy. Vamos a utilizar un cautín de 30 vatios, puede ser de 30 a 40 vatios dependiendo, como les dije, de lo que vayan a trabajar. Hay algo importante que tener en cuenta, es que existen soldadores de tipo lápiz, otros que son de pistola, pero pues para una mejor soldadura de este tipo de componentes, pues yo recomiendo este soldador, en este caso de 30 vatios a máximo 40 vatios. ¿Por qué? Si utilizan un soldador de menos de 30 vatios, puede que la soldadura no le quede muy bien o que la soldadura no se derrita como debe ser. Si utilizan un cautín muy alto, de un ejemplo de 50 a 60 vatios, puede que la soldadura se caliente demasiado y se creen unas bolitas las cuales no van a poder adherirse mejor a la tarjeta donde van a soldar. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Otra cosa que hay que tener en cuenta también es el ambiente donde están trabajando. Si es una parte que es muy fría realmente, pues un cautín de 20 o 30 vatios de pronto no le va a calentar la soldadura a una temperatura ambiente de 24 grados más o menos, que es el caso que estamos en este ejemplo, pues que es de 24, estamos en una temperatura promedio de 24 grados. Entonces pues vamos a trabajar con este de 30 vatios. Entonces algo importante, un cautín que tenga la punta, en este caso una punta bastante pequeña, para hacer soldaduras de componentes muy pequeños. Otra cosa que hay que tener en cuenta es la base, ¿no? Es importante tener la base por la cuestión de la seguridad. De pronto que nos vamos a quemar, si lo dejamos por ahí, de pronto vamos a quemar la mesa o alguna otra cosa que tengamos por ahí cerca. La espuma es muy importante tenerla. ¿Por qué? Porque nos va a permitir poder limpiar la punta a cada momento que estemos haciendo tipos de soldadura. En ese caso pues podemos limpiar la punta. En ese caso siempre es aconsejable hacerlo con una tela que no sea muy fuerte, pues que vaya de pronto a dañar la punta y que esté humedecida. Nunca se debe pues lijar la punta. En el caso de que vaya perdiéndose la punta, no se debe lijar. La ventaja que tiene este cautín es que tiene una opción de que uno le puede sacar esta rosca que está aquí y cambiarle la punta, o sea, cuando ya se comience a acabar y pues se pierda. Entonces esa es una ventaja que tiene este cautín, que se puede hacer el cambio de la punta. Bueno, aquí ya tenemos el cautín en buen estado, tenemos la espuma humedecida, la base. Algunas bases vienen con un tercer brazo o una tercera mano también, que le llaman. Otras bases no la traen, pero esta es para las personas que están apenas empezando en la cuestión de la electrónica o quieren aprender a soldar. Pues es interesante este tercer brazo, pues nos ayuda a soldar un poco mejor, a coger mejor los objetos que vamos a soldar. Otra cosa que es muy importante es la soldadura. Esta es muy importante tenerla en cuenta. ¿Por qué? Porque si ustedes van a utilizar o van a soldar en componentes muy pequeños y van a utilizar soldadura muy gruesa, pues puede ser que se les demore más en derretírsele o formar las bolitas de soldadura para poder pegarla, o que de pronto pues van a hacer unas soldaduras que no van a quedar muy bien. Eso depende, como les dije, de los materiales que vayan a soldar. En este caso, una soldadura con una dimensión de 1 milímetro, que es como la más aconsejable o la más estándar para trabajar circuitos o aparatos electrónicos. Esta soldadura pues contiene una parte de plomo y otra de estaño. Hay que tener en cuenta que el plomo pues en altas concentraciones es peligroso, pero pues en el caso de la temperatura que tiene el cautín, pues el plomo no va a hacer ebullición, pues no va a contaminarnos pues esos vapores que salgan de ahí. Entonces, para que lo tengan un poco en cuenta. En este caso vamos a utilizar la pasta para soldar, que nos sirve para que la soldadura quede un poco más homogénea y se adhiera mejor a la tarjeta o al circuito electrónico. Entonces es importante tenerla en cuenta.
Para el caso de la soldadura, normalmente la soldadura tiene dentro de su centro una resina que funciona prácticamente como esta pasta para soldar, ya la trae incorporada aquí. Eso ya también depende del tipo de soldadura. Algunas soldaduras son muy económicas y no tienen esa resina en el centro pues de buena calidad, y en ese caso pues no van a soldar muy bien. Para el caso de la soldadura, las personas que ya empiezan a hacer reparaciones, es aconsejable que no tener esta soldadura en ambientes muy húmedos, porque esta soldadura también se puede vencer, es decir, puede perder sus propiedades y pues puede trabajar mal, o pues no se puede soldar después como debe ser. Hay que tener en cuenta también la temperatura donde se guarda este material. Bueno, una vez que ya tenemos lo que es el soldador, la soldadura y la pasta, vamos a necesitar también unos materiales muy sencillos, como puede ser este copito, que lo vamos a utilizar para untar un poco de esta pasta, o también puede utilizar este pedazo de madera plano para pues no tener que tocar esta pasta, sino que lo vamos a hacer con esto. Ya depende de cuál de los dos tenga. Vamos a utilizar esta pinza para coger algún componente el cual vamos a soldar. Esto es una malla para desoldar, de pronto la vamos a utilizar. Esta pinza pues para cortar cables, corta frío. Esta tijera pues para cortar unos cables más pequeños, dado que con esta tijera es un poco más práctico de cortar algunos cables. Estas son herramientas muy básicas que seguramente ustedes las pueden tener en su hogar y pues se les facilita hacer esta práctica. Bueno, entonces vamos a empezar. Para eso vamos a hacer la primera práctica, que vamos a soldar estos cables que son bastante gruesos, que son cables eléctricos. Entonces para eso tenemos dos opciones de soldarlos en esta forma. Vamos a colocar este pedazo de cartón para que, pues para en este caso que la mesa es de plástico, pues de pronto no se nos vaya a quemar aquí con la soldadura. Entonces lo que podemos hacer es esto. Primero vamos a agregarle la pasta para soldar. Vamos a agregarle un poco de pasta para soldar cada uno de los dos puntos que vamos a soldar. Entonces le vamos a agregar esta pasta. ¿Esto para qué? Para que se diera mejor la soldadura. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque si no la soldadura queda muy seca o se cristaliza y se puede partir si hay un movimiento en este cable de pronto. Entonces vamos a hacer esto. Lo primero que vamos a hacer es entonces ubicar la soldadura. Vamos a soldar este cable. Vamos a agregarle soldadura al cable. Lo que les decía, si el cautín es de muy poco bateaje, seguramente no podemos hacer este tipo de soldadura. Nos va a dificultar mucho poder agregarle la soldadura al material de cobre en este caso. Entonces tenemos que dejarla que quede uniforme. Perfecto, aquí ya la tenemos. Vamos a hacer lo mismo con el otro extremo. En este ejemplo vamos a hacer lo mismo. Vamos a agregar, si pueden apreciar, aquí sale una especie como de vapores o humo, que es cuando se calienta bastante la soldadura y con la pasta se funde. Ahí vamos a agregar un poco de soldadura. Cuando se le agrega la pasta es mucho más fácil distribuir mejor la soldadura, cosa que no ocurre si no le agregamos la pasta para soldar. Y si la soldadura en este caso es de mala calidad, vamos a hacer una soldadura muy malas. Entonces hay que tener en cuenta eso. Bueno, una vez que ya tenemos esto, lo que podemos hacer es agregarle un poco de soldadura a esta parte, unirlas aquí. Como en este caso a veces se dificulta mucho poder unir estos dos cables, podemos utilizar nuestra tercer brazo, tercera mano que le llama. En este caso vamos a cogerlo de aquí, el cable, y vamos a coger el otro con la otra mano. Entonces lo que vamos a hacer es agregar primero soldadura en la punta. Vamos a agregar un poco de soldadura en la punta y vamos a soldar. Como no se distribuye muy bien, vamos a agregar bastante soldadura en esta parte para que quede pegada en el cautín. Perfecto. Ahora sí, vamos a tocar esta parte. Perfecto. Esperamos un momento que se enfríe la soldadura. Es importante que dejarla que se enfríe despacio. No pretendamos que se enfríe muy rápido, porque si enfría muy rápido queda una soldadura mal hecha. Entonces, ¿qué puede pasar? Que se pueda romper muy fácil si le tratamos de enfriar muy rápido. Entonces esperemos que más o menos que se comience a bajar la temperatura para que la soldadura quede muy bien. Y si pueden observar, aquí hay una soldadura muy resistente. Por los dos lados quedó muy bien. Es una soldadura que realmente quedó bien. Entonces esta es la primera práctica para que la tengan en cuenta.
Entonces aquí ya hicimos esta prueba, quedó esto. Vamos a hacer una segunda prueba, pero vamos a hacerla con un material de una dimensión más pequeña. En este caso, este cable alambre realmente, que es de un cable de alambre UTP. Vamos a unir estos dos cables. Como es muy delgadito, lo que podemos hacer en este ejemplo es unir estos dos cables del mismo color. Vamos a hacer como un trenzado. ¿Esto para qué? Con el fin de que podamos soldarlos sin necesidad de utilizar una tercera mano. Entonces va a ser mucho más fácil soldarlos. Vamos a hacer lo mismo en el otro lado, pero vamos a soldar primero este para que ustedes lo puedan ver. Entonces vamos a hacer especie de trenza aquí. Listo. Entonces vamos a agregar un poco de pasta para soldar. Podemos utilizar la que tenemos aquí, esta palita, y la agregamos. Perfecto. Entonces vamos a agregarle la soldadura. Vamos a hacer el mismo método. Vamos a colocar el punto acá y vamos a hacer esto. Como observan, la soldadura se comienza a ir hacia los lados, a distribuir un poco mejor. Aquí ya quedó muy fijo esto, pues que se arranque va a ser muy difícil. Ahora hacemos el segundo método y vamos a soldar el segundo cable. Entonces vamos a hacer lo mismo para soldar, un ejemplo, si fueran estos dos cables. Entonces vamos a hacer lo mismo y agregamos un poco de pasta para soldar. Vamos a hacer lo mismo, pasta para soldar y soldadura. Perfecto, aquí ya quedó. Aquí ya tenemos dos buenas soldaduras, ya solo aislarlo y ya queda fuerte la soldadura. Esta es la segunda práctica. Vamos a hacer una tercera práctica. Ahora esta vez vamos a utilizar un modelo mucho de cable más pequeño, en este caso un bus de datos de un portátil. Entonces para eso vamos a pelar primero los cables y vamos a utilizar esta tijera. Mucho más fácil trabajar con esta tijera de pronto que con el cortafrío, que es un poco más fuerte, más grueso. Entonces vamos a sacarle unos pelitos a este bus de datos. Aquí ya le sacamos uno, aquí ya le vamos a sacar el segundo. Esto vamos a unir, vamos a dar por ejemplo que este bus de datos se le rompió este cable y lo vamos a unir nuevamente. Entonces aquí es muy pequeño realmente lo que vamos a hacer, lo que vamos a soldar. Aquí tiene un buen pulso, entonces para eso podemos hacer lo mismo, podemos agregarle pasta para soldar en los dos extremos. Le vamos a agregar soldadura. Importante en esto que cuando se sueldan cables muy pequeños, como hay que tener cuidado porque el calor que genera el cautín, si es muy alto, pues puede en este caso pelar demasiado el plástico que cubre el material por el exceso de calor. Aquí ya le agregamos un poco de soldadura. Vamos a hacerlo en el otro extremo, vamos a hacer lo mismo. En este caso podemos utilizar también el dedo, pero si lo vamos a utilizar el dedo después de hacer el trabajo, pues hay que lavarse las manos. Vamos a hacer otra vez. Entonces vamos a soldar, como les dije, aquí que tiene que tener buen pulso porque podemos agregarle el exceso de soldadura, lo podemos sacar de aquí o lo podemos limpiar acá, limpiar la punta. Bueno, aquí ya tenemos entonces las dos puntas y las vamos a unir. Como pueden ver, estas dos puntas son demasiado pequeñas, entonces habría que utilizar poca soldadura, porque si utilizamos soldadura muy gruesa, pues va a quedar una soldadura muy fea y no va a quedar muy bien. Entonces aquí podemos hacer este método. Aquí yo estoy utilizando estos dos cables, los estoy prácticamente juntando con una sola mano, se me hace mucho más fácil. Entonces vamos a agregar un poco también de pasta para soldar. Vamos a agregarle pasta para soldar en los dos extremos. Ahora vamos a soldar. Aquí sí es importante que la punta esté limpia. Como ya le agregamos pasta y ya tiene soldadura a los dos puntos, lo único que vamos a hacer es tocarlos. Entonces para eso podemos ubicarnos en una parte una posición. Este tipo de soldaduras son un poco más complicadas de hacer. Esto yo más o menos se los dejo como ya a la práctica, que lo hagan con mucho más cuidado, no se van a estresar a la hora de hacer esta soldadura, pero sí sirve de práctica para mejorar un poco las técnicas de soldadura. Perfecto, aquí ya soldamos y aquí ya está el cable soldado, solamente es aislarlo y perfecto. Ya hicimos la tercera práctica. Esta es un poco más complicada, requiere un poco más de pulso. Bueno, ahora vamos a hacer otra práctica también, que es pues la que más utiliza o la que más hacen las personas que comienzan a trabajar en la parte de electrónica.
que es adherir o colocar componentes en una tarjeta. En este caso vamos a colocarle un capacitor en esta tarjeta de un televisor que ya tiene los orificios. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a colocar este capacitor electrolítico, ya tiene los orificios, solamente vamos a ubicarle las posiciones, la línea negra con el negativo, la línea blanca acá y el positivo acá. Vamos a introducirlo aquí, que queda hasta el fondo, y aquí ya nos quedan las dos patas que sobresalen. Ahora vamos a soldarlo. Para eso pues vamos a utilizar la soldadura, vamos a agregarle un poco, podemos hacer esto, agregar un poco de pasta a la soldadura y empezar a soldar. Ahí ya está, vamos a hacerle a la otra. Otra cosa que se pueden dar cuenta cuando una soldadura queda muy bien es el color. Normalmente cuando la soldadura es muy vieja no brilla tanto, o cuando no se le agrega buena pasta térmica, la soldadura no brilla tanto y queda como opaca. A veces suele pasar porque la soldadura ya está vencida o es de mala calidad, entonces para que se den cuenta. Igual una persona que hace una buena soldadura también deja mucho que decir a la hora de hacer un trabajo en la parte electrónica. Bueno, entonces ahorita vamos a cortarle los dos pines, 1 y 2 pines. Entonces, como ven, más o menos el brillo que tiene esta soldadura comparada con las que venían ya originales, pues parecido, y quedó muy bien. Aquí ya quedó el componente. Esta es la otra práctica, vamos a hacer otra práctica. Realmente esto de aprender a soldar no es de un momento a otro, de un video a otro, pues ya depende de la pericia de cada uno, pero sí es como en la práctica, ¿no? Entonces ahora vamos a soldar este componente CMD, en el caso este integrado. Yo aquí tengo esta pinza que es muy práctica, que sirve para coger este componente, lo vamos a ubicar en la posición que es. Aunque esto de soldar estos componentes CMD es un poco más adelantado, más adelante les explicaré cómo hacerlo mejor o con otras herramientas, pero como esto es algo básico pueden empezar practicando haciendo esto. Entonces vamos a ubicar el componente en la posición. Normalmente esto trae una forma de ubicarlo y trae una pequeña protuberancia en el centro acá que nos indica que aquí va donde va el botoncito del integrado, hundimiento que trae. Esta es la forma pues de ubicarlo. Vamos a ubicarlo aquí. Esto es un poco más complicado de hacer, esto sí se necesita un poco más de pulso. Ya ahí lo ubicamos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: podemos sostenerlo aquí con la pinza y con la otra mano podemos agregarle la pasta para soldar, esto con el fin de que cuando le vamos a agregar la soldadura quede mejor. Otra forma que puede hacer es utilizar el copito, pero la desventaja que tiene el copito o este material que tenemos acá, que se lo mostré al principio, es que de tanto utilizarlo a veces se le suelen salir estas fibritas o el algodón, se le suele comenzar a soltar, entonces la soldadura no va a quedar muy bien. Entonces esa es la desventaja que tiene el copito, pero si lo pueden hacer con esta palita queda también perfecto, solo es que aprendan a manejarla. Esto es fácil de conseguir. Bueno, una vez que ya tenemos la soldadura ahí, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a sostenerlo acá con esta pinza que no se mueva y vamos a tocar, en este caso vamos a tocar un extremo del componente, esto, y ahora vamos a tocar el otro extremo del otro lado. ¿Esto para qué? Para que el componente ya no se mueva. Como pueden apreciar ahí, el componente yo le soldé esta punta y esta punta. Lógicamente que la base donde va a soldar tiene que tener soldadura, ¿no? Si está en el material de cobre, pues no les va a soldar igual. Entonces tienen que agregarle la soldadura a la base. Aquí ya el componente quedó fijo, a pesar de que le he pegado tan solo 2 puntos de soldadura. Aquí ya está fijo. Ya que solo queda acabar de continuar de soldar los demás. Entonces podemos agregar un poco más de pasta para soldar y vamos a soldarlos todos. Como ya le agregamos pasta y ya tiene soldadura, entonces vamos a empezar a tocarlos solamente. En el caso que no tengan soldadura, entonces para eso es lo práctico de la soldadura, en este caso, que sea delgada, sea de dimensiones muy pequeñas. Si lo coloco con una soldadura muy gruesa, pues cuando vamos a soldar estos componentes tan pequeñitos, pues nos van a pegar unos pines con otros. Entonces lo que vamos a hacer es un solo toque muy rápido de agregar soldadura. Perfecto, aquí un toque rápido, que el cautín atrape tan solo un poquito de soldadura. Vamos a voltear la tarjeta, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto aquí. Esto es muy rápido. Hay que tener en cuenta que algunos componentes electrónicos son muy sensibles o delicados al calor. Entonces si le aplican demasiado calor, un cautín o una pistola de calor, o una de dos, o dañan las pistas
de la tarjeta, o pueden dañar el componente por demasiado calor. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. En este caso yo lo utilicé aquí, ¿no? O sea, yo hice la soldadura con la mano aquí y pues me facilitó un poco la sostuve acá. Pero si no pueden hacer esto, pues muy fácil, pueden utilizar el tercer brazo, que es este. Lo sostienen bastante donde no van a dañar un componente, lo levantan un poco. Perfecto, y pueden trabajar así. Pueden sostenerlo de esta mano y con la otra pueden ir haciendo la soldadura. Lo importante es que el brazo tenga un apoyo. En eso sí hay que tener claro que cuando van a empezar a soldar hay que tener un apoyo, es decir, que el brazo tenga un apoyo en la mesa. Porque si ustedes lo hacen en esta forma, les va a temblar mucho la mano. Si hacen esto, les va a temblar la mano y no va a soldar bien. Pero si ustedes tienen un apoyo en esta forma, les va a quedar mucho más fácil poder hacer este movimiento. Hacer esto, movimiento, ya con la experiencia pueden hacer el tipo de soldadura muy profesionales. Bueno, vamos a hacer el último ejemplo. Aquí ya soldamos esto. Para terminar, vamos a soldar en este CD-ROM. Vamos a soldar este tipo de bus de datos que comunica esta tarjeta principal con la parte del motor o el botón de encendido de esta CD-ROM. Vamos a soldar estos cables. Aquí hay que tener mucho cuidado de no pegar una soldadura con la otra, pues para que quede bien el trabajo. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a agregar esta pasta para soldar. Vamos a agregarle también un poco a las puntas del bus de datos que están aquí. Esto es muy importante hacerlo, ¿por qué? Porque esto nos va a facilitar la soldadura. Entonces vamos a hacer esto, vamos a colocarlo aquí. Vamos a sostener. Podemos utilizar esta pinza para ayudarnos un poco mejor. Vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a soldar un lado y vamos a soldar el otro lado. Perfecto. Aquí normalmente pues se tienden a juntar estas líneas porque por el movimiento. Y aquí lo que vamos a hacer, aquí ustedes están viendo que yo no estoy agregando soldadura porque el terminal ya tenía soldadura, pero si en el caso que quieran agregarle soldadura, solamente tienen que hacer esto. Hacerlo muy rápido, es decir, y con una soldadura muy delgada. Perfecto, ahí ya está todo soldado. Ahí ya quedó soldado todo. Le pueden agregar la soldadura, pero eso es algo, como les dije, eso muy rápido, que tienen que hacerlo. Y que no se les haga tanta soldadura acá, porque pues si se les hace demasiada soldadura, cae entre los puntos y se quedan conectados. Aquí pueden limpiar acá. Hay personas que suelen utilizar que cada vez que sueldan meten la punta del cautín en la pasta para que la punta se conserve mejor y dure más el cautín. Pues yo realmente no lo hago mucho, pero con esa técnica funciona también muy bien. Ahí lo hago para que ustedes puedan observar y limpiar la punta. Lo posible está limpiando la punta porque se crean residuos. Si ustedes dejan los residuos por mucho tiempo aquí en el cautín de la soldadura vieja o lo que ya han utilizado, la punta se daña mucho más rápido. ¿Por qué? Porque se comienza a cristalizar y a comenzar a crear una especie de carbonamiento o se carboniza la soldadura y la punta se daña. Entonces así mejor que la tengan limpia y lo dejen hacer el cautín. Entonces aquí ya hicimos varias prácticas de diferentes formas de soldadura o cómo aprender a soldar. Ya todo es, como les dije, la técnica que cada uno tenga. Si alguno quiere aportar algo, con mucho gusto. Eso realmente es un video. Estos videos son muy básicos de las personas que están iniciando en la parte de la electrónica. Espero que este video les haya sido de interés. Les recomiendo visitar una página www.arregle.com, entrar a ese foro y ahí también hay temas de electrónica y cosas de computadores. Y les recomiendo también un canal que se llama Gamer Soto X, que es también de la práctica ya como tal de los componentes aparatos electrónicos. La gente que ya tiene pues ya un nivel más avanzado de esta parte, pueden ver cómo se reparan muchos componentes electrónicos del día a día. Espero verlos pronto. Dale me gusta o no, es muy fácil. Se cuidan.